Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, y todes, que nunca lo digo, pero sí lo uso. Eh, vamos a seguir con las obligaciones. De hecho, les dije que leyeran ya mi texto, la parte que quedaba, ¿no? De prohibición de discriminación, obligación a adoptar medidas inmediatas y, y obligación de progresividad y no regresividad. Esto es interesante porque ustedes cuando les dan las clases de derechos humanos, e incluso siempre tratamos el tema de no discriminación como un principio de derecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les dije que íbamos a seguir con obligaciones hoy, ¿se acuerdan? Y que después íbamos a ver lo de la desagregación de derechos, ¿se recuerdan? Sí estamos en el mismo tono, ¿no? ¿Sí? Y el desempaque y eso, ¿sí? Sí, todos, sí están aquí. Bueno. Entonces, les pedí que leyeran la parte ya o lo que yo había elaborado en mi texto como obligaciones, y justamente yo no abundo tanto en las cuestiones de respetar, proteger, cumplir o garantizar y promover. Por eso les puse las dos lecturas, porque se complementan, y sí abundo en estas que los otros autores no abundan. Y a mí me parece muy relevante. Sí tienen mucho más que ver a veces con derechos sociales, pero pueden ser aplicadas a todos los derechos humanos. Y realmente cuando ustedes ven derechos humanos o ven cualquier materia relacionada a derechos humanos, les hablan, por ejemplo, de la prohibición de discriminación como un derecho, que es un principio y es transversal a todos los derechos humanos y a la vez es una obligación del Estado. Es muy importante, la discriminación es un derecho eje. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que íbamos a ver, por ejemplo, el mínimo vital, que para mí era un derecho bisagra? Hay derechos que son como procesos como que te ayudan a garantizar otras cosas, ¿no? Pero hay otros que son principios que implican, que abarcan todos los derechos. Es verdad que todos los derechos se relacionan, tienen interdependencia, todo esto, pero hay derechos que se relacionan con todos los derechos. Y el principio de no discriminación es uno de ellos, de no discriminación o prohibición de no discriminación. Y a la vez funciona en toda la legislación internacional. Yo imagino que ustedes estén leyendo los textos, ahí están mencionadas la legislación internacional, los pactos, por ejemplo, menciono muchas, todas las observaciones generales, ya están viendo ahí ustedes en la práctica de dónde se sacan los fundamentos dogmáticos, ¿no? No es solo de la Constitución, ni mucho menos. Acuérdense que en México funciona el bloque de constitucionalidad. Luego entonces tienes muchísimo para argumentar eh, todo el ámbito jurídico, donde están, por un lado, de hecho está hecho con toda intención, las citas están hechas con toda intención, en función de que ustedes, de que las personas que vieran la guía entendieran que hay observaciones generales, hay principios, hay declaraciones universales, hay convenios o pactos, hay principios que funcionan parecidos a las declaraciones universales, y directrices como los principios de Limburgo y las directrices de Maastricht, ¿no? Que son también, pero todo está en la ONU y todo está al final, aunque tenga diferentes formas de vinculación con el Estado mexicano, son invocadas en la argumentación jurídica, ¿no? Están todas las observaciones generales derivadas del Comité DESC y también del Comité Internacional, del Comité de Derechos Humanos, que eso están separados, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? ¿Están viendo eso en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esas estructuras, o no las han visto en el sistema ONU? Pregunta, es No, todavía pregunta. no. ¿Y por dónde van? Todavía no, profesora. ¿Y por dónde van? Profesora. ¿Y qué han visto? En Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿qué se ha visto? Digo, porque si el Derecho Internacional de los Derechos Humanos empieza por las grandes estructuras internacionales, la universal y la interamericana, y a partir de esas estructuras ver los procesos, ¿no? Ese es el contenido de la materia. ¿Qué han visto ahí? Apenas vamos a ver la interamericana, maestra. Pero primero se ve la universal, ¿no?
Bueno, Creo que dale, ni vamos a ver, profesora, porque la materia va por otro lado. ¿por dónde va, Y creo que esto corazón? lo También hemos, opino lo mismo. A ver, corazón, dime creo por que dónde. esta lo hemos visto más esto lo hemos visto más en sistema no jurisdiccional de los derechos humanos. Estamos analizando la Corte Interamericana y todo y a comparación de la que tiene que ser, ¿no? La de Internacional de los Derechos Humanos, no hemos visto nada al respecto. ¿Qué han visto? ¿Nada? Pues casi Un nada. problema. Es un problema serio esto, seriosísimo. Pues sí, porque prácticamente lo que tenemos, bueno, más a lo que tenemos que trabajar nosotros es a checar o a revisar los documentos que nos está dejando el profesor y lo que revisamos lo tenemos que interpretar con hermenéutica. Entonces, sí hay cosas que, bueno, que en lo personal se me han complicado. Oh, shh. No te Son preocupes, cosas, o sea, no pasa nada. perdón, son textos que sí se me han complicado un poco. Los he ido hilando así como que con su materia, con la del profesor Rabasa y con la del profesor Velázquez. Pero sí, o sea, no es como que no es tan fácil contestar preguntas. Ya van realmente 2 o 3 veces que leo el texto de por qué se crearon los derechos humanos en México, pero él nos dio como si fuera una historieta, un tipo de historieta, en donde ahí hablan del maltrato de los reos y todo eso, todo lo que sucede dentro de los reclusorios, pero yo no le vi nada así como que a las preguntas que nos puso. Y dije, pues es que eso, o sea, no es como que yo le ponga una cuartilla o yo le interprete en herméutica, en una cuartilla, lo que quiere él de ese texto. Y ya busqué de dónde salió ese texto en caricatura, y es otro trabajo desde 34 páginas, el que leí. Pues creo que de ahí lo voy a sacar, porque de lo que él nos dio no creo que me salga el trabajo. Bueno, ustedes son Pero no es adultos. nada que ver, A ver, les voy a decir una cosa. Ustedes son adultos y aquí se sabe perfectamente que hay al final del programa de estudio, este 10º semestre es una especialización en el cual te deben enseñar derechos humanos de manera general, teoría, que yo incluso lo voy a hacer también de manera práctica, no solamente teórica, por un problema metodológico, ¿no? No importa que la materia se llame teoría, pero voy a hacer teoría estructural, no fundamentos filosóficos, que fue lo que les dije. Yo podría hacerles una clase perfectamente de fundamentos filosóficos históricos, si hubieran dado la aburrida del siglo, porque ya están en 10º y ustedes quieren entender cómo aplicar esto. Y por eso no se los doy. A mí me encanta, pero no me interesa dárselo al revés. Y me gusta mucho también esta parte. Me gusta mucho. No crean que no. Me encanta hacer también un trabajo positivo, pues, de derecho positivo, práctico, etc. La otra materia es Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para que ustedes entonces vean cómo está el sistema universal y el sistema interamericano, cuáles son todas las estructuras de los organismos, esto que yo le estoy diciendo. Hay pactos, hay convenios, todo eso, pero ¿dónde sale eso? ¿De dónde sale justamente? De esa relación que ustedes ya vieron del derecho internacional público, en donde el Estado es miembro de esos organismos internacionales. Eso es parte del derecho internacional público también, que se los tenían que haber dado. El Estado como persona jurídica, y ese Estado como persona jurídica en el ámbito del derecho internacional. Y justamente cuando llegas a esos sistemas internacionales, el interamericano, el Estado mexicano, mediante el bloque de constitucionalidad, que eso sí yo lo doy en constitucional, si lo tomaron conmigo, si no, espero que se lo hayan dado, justamente va suscribiendo todos esos documentos internacionales y es parte del orden interno. Pero saberse la legislación de manera así como general no tiene ningún sentido, porque es importante que sepan de dónde sale esa legislación. Y no es que solamente la suscribió el Estado mexicano y punto, sino hay toda una serie de órganos a nivel interamericano y a nivel universal, ONU, que emiten esos documentos y son importantes. Y una vez que el Estado es miembro, entonces hay muchos documentos que tienes que revisar para atender derechos humanos. Si leen bien mi guía, yo cito muchísimos. Cito ahí muchos documentos. ¿Está bien?
Esos documentos están derivados de todas esas estructuras, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras? Evidentemente, sobre todo, en el sistema universal, tenemos el Consejo de Derechos Humanos y el Comité DESC. Y esto es muy importante porque ellos son los que hacen todas las interpretaciones del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y de la declaración también, pero la declaración ya nos queda muy lejos. Tú la invocas y todo, pero está muy lejos. Lo importante ahora son todos esos documentos, esas observaciones generales, que son las que interpretan, son las que hablan de los contenidos esenciales de los derechos, que es el próximo tema que vamos a abordar más adelante, cuando terminemos obligaciones, y hablan de las obligaciones. Y son los que tienen los elementos fundamentales para usted elaborar demandas y relacionar ese acto entre los hechos y las demandas. ¿Sí se entiende? Esa traducción que hacemos los profesores, los juristas, los abogados, las abogadas, que es traducir qué pasa en la realidad con respecto a las normas jurídicas y poder hacer demandas, quejas o sentencias, depende si van a ser abogados, jueces, secretarios de acuerdo. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es una rama, y la otra rama es sistemas no jurisdiccionales, que justamente están también dentro del sistema internacional, ONU y el sistema interamericano. Hay sistemas no jurisdiccionales que implican recomendaciones, por eso no son sentencias, pero también hay sistemas jurisdiccionales ahí, en la ONU y en el sistema interamericano. Entonces los jurisdiccionales son los que debían enseñarle el derecho internacional de los derechos humanos, y los no jurisdiccionales en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos. Como Jorge y yo éramos los profesores que hacíamos estas materias juntos, yo había pactado con Jorge que yo me dedicaba solamente a la parte de sistema mexicano y abundar más México, Comisión Nacional, Comisión de la Ciudad de México, el procedimiento todo completo, y que él iba a abordar todo, no jurisdiccionales y jurisdiccionales en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero bueno, Jorge se fue, ya no da esa materia, así están las materias sin personas que lo den. Y bueno, en fin, ni modo. Y la universidad también haciendo cosas horribles, porque al final, por ejemplo, el semestre pasado tuvimos un proceso de tiempos completos que la universidad decidió que estaba mal porque ellos lo decidieron así, arbitrariamente. Y entonces, por ejemplo, ahí se había pedido mucho este tipo de personas que supieran de esos temas. Pero bueno, seguimos. Y la última parte es derecho indígena, que en mi criterio no meritaría una materia completa, yo la verdad lo creo así. Puede tratarse perfectamente en las otras tres. Pero bueno, ya está, y se supone que les tienen que dar derecho a los pueblos indígenas, se supone. Bueno, en esta clase por lo menos vamos a abarcar un poquito de todo. Pero yo sí no voy a ver procedimientos internacionales, ni mucho menos, ni voy a ver procesos jurisdiccionales, no jurisdiccionales, se los mencionaré, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo. A ver, estamos en obligaciones, les expliqué para que vean cuál es la especialidad de ese semestre, ese es el objetivo del programa. Y también hay que exigir a los profesores que hay programas de estudio, y que eso es lo que hay que dar. Muchos estudiantes nos han exigido a nosotros eso en su momento. Y además de exigirlo, también decirlo. Y si a ustedes les conviene y les parece bien que no den clases y nada más le manden documentos, pues no digan nada. Pero si no les conviene, pues también decirlo. La universidad en estos momentos tiene institucionalmente, están llamando a todos los profesores que no dan las clases, que no dan los contenidos, que no están dando clases. Pero para eso hay que decirlo. Lo tienen que decir. No es... Tienen que hacer, aunque sea incluso sin nombres, tienen que decirlo a la coordinadora del colegio. Está pasando esto y esto. Entonces, y si no quieren dar nombres, no den nombres, digan lo que está pasando. Pero ustedes se están quedando sin el contenido. Bueno, vamos a ver. Prohibición de toda discriminación, como les había dicho, es un derecho transversal. Más que un derecho, es un principio. Pero es un principio que incluso es impresionante porque se constituye un derecho, se constituye en una obligación del Estado, atraviesa todos los derechos humanos
y a la vez es un delito, ¿no? Sí lo vieron, no sé, que era un delito en derecho penal, ¿sí? Discriminar es un delito. En este sentido tiene un ámbito impresionante la discriminación, en el sentido de que si algo nosotros tenemos que saber desde el punto de vista jurídico hoy, en materia de derechos humanos, ¿qué es la discriminación? Yo no voy a profundizarlo porque les voy a subir, ya les subí mis PowerPoint, ¿verdad? Ya los tienen, unos PowerPoint con el desarrollo del principio de no discriminación en la página. No sé si lo revisaron. ¿Lo han revisado? Estoy viendo, acá la tengo. Si no, se los voy a subir ahorita y vamos a dedicarle una clase completa a esto. ¿Está bien? De hecho, es una clase que yo doy en un diplomado y así no tienen que ir a ningún diplomado. No, no se los he subido. Se los voy a subir ahorita. Y la vamos a ver la próxima clase. ¿Vale? ¿Está bien? Lo vamos a ver con especificidad. ¿Qué es el principio de no discriminación? Como principio que constituye un derecho principio y a la vez es una obligación de derechos humanos. Y ahí al final de esa clase, que va a ser la próxima el lunes, vamos a hacer una vinculación como obligación de derechos humanos, ¿no? Es una obligación de los estados. Y está transversal, y lo encuentras en todos los comités, en todas las observaciones generales. Cuando tú revisas las observaciones generales, vas a ver que un contenido esencial de los derechos humanos es que no haya discriminación en ese derecho humano. Por ejemplo, derecho humano al agua. Ustedes dicen, ¿qué cosa es el derecho humano al agua para uso personal y doméstico? A ver, ¿qué ustedes imaginan que es el derecho humano al agua para uso personal y doméstico? Así como se llama, uso personal y doméstico. Así es su denominación. ¿Qué a ustedes les parece que es? A ver. Bueno, si saben, si han leído la observación general 15, saben lo que es, pero a ver, Lupe, adelante. Como decía usted en las clases anteriores, profesora, que es cuando nos tiene que llegar el agua a las casas, que tiene que llegarnos diario, que no nos tendría que llegar, no sé, cada 8 días, cada 15 días, y que tiene que ser agua que sea posible, pues, ocuparla, ¿no? Porque muchas veces ve que llega el agua muy sucia, entonces tendría que ser un agua limpia, potable. Bueno, el primer punto se llama accesibilidad física. Y el segundo, calidad, ¿no? Calidad. Muy bien. Pero me faltan 3. ¿Qué más es el derecho para... a ver, piensen un poquito más. ¿Qué más? Está muy bien, Lupe, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más implica el derecho humano al agua para uso personal y doméstico? Son 5 elementos. Lupe ¿Podría ser gratuito? A ver, La espérenme. aceptabilidad. Manuel. ¿Es Manuel el que habló? No sé. No, Vero. Vero. Di. ¿Podría ser también gratuito? Ese se llama asequibilidad económica. No es gratuito, es gratuito el derecho. El derecho no se cobra nunca, además inherente a la personalidad, no puedes cobrar un derecho. No es patrimonial, es una antinomia, eso es una contradicción. Pero el servicio, que es lo que se cobra, tiene que ser asequible económicamente. Tercer punto. Muy bien. Manuel. Sí, iba a decir la disponibilidad, ¿no? Exactamente. El Estado debe contar con para garantizar, ¿no? Con suficiente, en este caso, no sé, cierta cantidad de agua, ¿no? Que sean, que alcance, ¿no? Para el uso doméstico en este caso. Otro es la accesibilidad, ¿no? Que aquí hay una distinción entre la accesibilidad física y la accesibilidad, económica. Yo creo que ya en algún momento usted refería sobre la accesibilidad económica, ¿no? Que, se tiene que pagar los servicios y que estos no sean más caros o que sean costeables, ¿no? Y la accesibilidad física, pues es que nos llegue. Como tal, la calidad también ya lo mencionaba la compañera Lupita, y la aceptabilidad, ¿no? Que esta agua igual sea aceptable. Pero en caso del agua se le llama calidad a lo que llamas aceptable tú, que también es uno de los contenidos esenciales de los derechos. Y aquí estamos viendo un elemento importantísimo, que es que todos los derechos humanos tienen esos contenidos así, como dijo Manuel.
disponibilidad, que también Lupita lo mencionó, porque yo le dije accesibilidad física, que te llegue a tu casa, dijo, pero que después la tengas constante. Esos eran los dos. Que llegue a tu casa es accesibilidad física, es decir, que llegue la infraestructura, y también dijo ella que llegue y que tenga suficiente. Esa es la disponibilidad. Que sea suficiente, no 1 litro, no cada 8 días, ni 1 litro de agua, suficiente. La OMS plantea que suficiente son 50 litros diarios por persona. Mínimo, mínimo, mínimo. 50 litros ¿para qué? Para cocinar, bañarse, limpiar, asearse y tomar agua. Entonces tenemos disponibilidad, accesibilidad física, calidad, asequibilidad. El concepto es asequibilidad, de asequible. No accesible, sino de asequible. Que sea asequible económicamente, es decir, que pueda ser costeado, como bien tú planteaste, está muy bien. Y por último nos falta un elemento, que es justamente que el agua, a la hora de ser para uso personal y doméstico, para todos y todas las personas como un derecho humano, no puede ser objeto de discriminación. Y esto es de lo que más se ve en el mundo. En el mundo lo que pasa es que en Coyoacán el agua es limpia y en Los Pedregales está más limpia todavía, y te vas a Santo Domingo y el agua no tiene calidad. Y entonces cada vez que tú te mueves en las colonias pobres, entre colonias pobres y colonias, no estoy hablando ya de barrios, colonias específicamente, donde hay o no llega el agua o no tiene infraestructura, o sencillamente en la Ciudad de México, todo el centro de la Ciudad de México respecto a Iztapalapa, que tiene el agua con una calidad pésima, el agua sale casi café, y eso es discriminación. ¿Por qué? Porque priorizas las determinadas zonas siempre, el Estado hace determinadas acciones y va priorizando, y eso es histórico, esto no es de este Estado, del anterior. Históricamente se priorizan los lugares donde tienen mejor adquisición económica, ¿no? Donde viven personas con mejor condición social. A ver, Manuel, creo que volviste a pedir la palabra, ¿no? ¿O no? Sí, respecto a la aceptabilidad, ahorita estaba buscando un ejemplo, en el agua no pude poner el ejemplo, pero aquí en el texto viene un ejemplo respecto al derecho a la salud en cuanto a esta característica, ¿no? De aceptabilidad, dice, por ejemplo, el derecho a la salud, los establecimientos de salud en comunidades etnias deberán adecuarse a la cosmovisión del pueblo indígena y reconocer sus prácticas médicas. Estoy de acuerdo contigo, la aceptabilidad es uno de los contenidos esenciales, pero en algunos derechos, en otros se llama de otra manera, depende del derecho. Por eso se habla aceptabilidad o calidad, ¿no? En la observación general 15 se habla de calidad, es el contenido, así está enunciado, desde el punto de vista normativo, vamos a decirlo así. Ok, entonces la aceptabilidad en algunos derechos se llama aceptabilidad, en otros se llama calidad. Entonces, bueno, volviendo al tema, lo que quiero es que entiendan que estos contenidos esenciales, dentro de ellos, en casi todos los derechos, está como contenido esencial del derecho. Estamos hablando, fíjense, aquí me fui un poquito de la clase, no estamos en obligación, estamos dentro del bien jurídico. Ese bien jurídico debe ser proveído, satisfecho, garantizado, sin discriminación. Para que vean dónde está el principio de no discriminación y la obligación de no discriminación. Está en todos los derechos, siempre. Y es un principio de derecho. En esencia, voy a comentar nada más que implica el trato no diferenciado, ¿vale? Implica trato no diferenciado y trato diferenciado. Trato no diferenciado cuando no hay que hacerlo y trato diferenciado cuando sí se puede hacer. Pero vamos a dejar esa explicación para la próxima clase, que les voy a poner el PowerPoint. El artículo 4 tiene lo del agua, Vero. La no discriminación está en el artículo 1 constitucional. ¿Está bien? Y hay una observación general sobre las dos cosas, sobre cada una de ellas. ¿Cuáles son las observaciones generales? Están en los comités de derechos humanos. Les tengo, no les he puesto esa carpeta. Les voy a poner la carpeta de legislación para que ya la bajen y vayan hojeándola, y vayan viéndola. Yo tengo hecho una carpeta completa de legislación. Se las voy a poner completas. En materia de derechos humanos a nivel internacional. Donde se pueden poner muchas más cosas, ¿no? Pero puse
se las voy a aumentar, va a ser una carpeta grandecita, ¿eh? Se las voy a subir como una carpeta comprimida y ustedes la bajan. Bueno, vamos a las otras obligaciones, porque quiero esa dejarla para la próxima clase. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir la obligación, la prohibición, la obligación de adoptar medidas inmediatas? Vamos, adelante. ¿Qué implica? ¿Cuáles son todos sus elementos? ¿Qué cosa es adoptar medidas inmediatas por parte del Estado? En materia, por supuesto, es... ¿y qué implica? Vamos, vamos, compañeras, compañeros. Yo sigo apuntando quienes participan. Recuerden que al final ustedes van a tener que hacer un trabajo práctico de complejidad para evaluar la materia. Voy a tener muy en cuenta las personas que vinieron a clase y las personas que participaron. Y la idea es que ustedes aprendan, ¿no? No es que yo... Y la verdad también, pero para pasar la materia la tienen que acreditar, ¿eh? Entonces, si no leen ahora, no sé cuándo van a leer. Lina, adelante. Sí, profesora, en su texto nos pone en el cuadro donde dice obligación de adoptar medidas inmediatas. Dice que adoptar es adoptar medidas para la plena efectividad de los derechos reconocidos en el PIDESC. Y las medidas concretas son las de adecuación del marco legal, revelamiento de información, vigilancia efectiva y formulación de plan y provisión de recursos efectivos. Ok, ¿me explicas un poco más qué quiere decir adoptar medidas inmediatas por el Estado para la satisfacción de derechos? Eso tiene un concepto más de... ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tener todo, o sea, tenemos que tener El todos los Estado, recursos. es el Estado, ¿no, Lina? Él no lo tiene, bueno, no lo tiene, el Estado es el responsable de proveernos de todos los recursos que sean necesarios. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene varios elementos, ¿eh? Que están ahí delineados. ¿Qué quiere decir una medida inmediata? Por ejemplo, una medida inmediata quiere decir que dentro de 20 años vamos a ir poco a poco saneando, poniendo la economía en cuestión para dentro de 20 años tener satisfecho el derecho a la salud en México. ¿Eso es una medida inmediata? No, tiene que ser, como dice aquí, actos concretos, deliberados y orientados a satisfacer lo más pronto posible los derechos, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso estoy delineando, porque tú dices, no, hacer cosas del Estado. Sí, el Estado siempre tiene que hacer cosas, pero esta obligación implica medidas inmediatas y tú puedes demostrarle al Estado que hay cosas que está haciendo en estos momentos que no las está haciendo. Regularmente esta obligación se mide por omisión. Los Estados regularmente hay cosas que no hacen y tú dices, tú puedes hacer esto y no lo haces sencillamente porque lo que estás haciendo es un violador de tus obligaciones como responsable de los derechos humanos. Entonces son actos concretos que implican satisfacción lo más pronto posible de los derechos sociales. Aquí estamos pensando ya en la obligación de garantía, de satisfacer, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro elemento? Si yo quiero imputar a un Estado que no lo está haciendo, ¿qué tengo que demostrar? ¿O qué tiene que demostrar el Estado si sí está haciendo las medidas inmediatas? El Estado debe de demostrar que está cumpliendo con las medidas. Se me viene de pronto lo del sismo del 19, que el Estado trató de proporcionar en cuanto a la problemática que se estaba viviendo en ese momento, las personas que habían perdido sus hogares, que incluso les dieron una ayuda. Eso como muy simple, ¿no? Pero en cuanto a pero las problemáticas sociales, está muy bueno el ejemplo porque es un hecho específicamente contundente en el cual también tienen que tomar medidas inmediatas, estoy de acuerdo contigo. Pero, aunque la obligación está siempre presente, ¿eh? Entonces, a ver, sigue, Renata, muy bien, adelante. en cuanto a las problemáticas sociales,
se me viene de pronto lo de las mujeres, ¿no? Que empezaron a declarar un estado de emergencia, que empezaron a hacer campañas de pronto de parte de algunas secretarías, incluso de la de seguridad, para hacer senderos seguros. De inmediato, incluso hay un plan de desarrollo, no sé si ya lo haya visto, incluso es para el 2020 y tantos, no, 2030, en donde comienza a desarrollar lo que va a hacer con cada una de las áreas en cuanto a las problemáticas de medio ambiente. Sí, pero esa llena ya no es una Claro, medida eso no es inmediata. inmediato. Esa no es inmediata. Ajá, eso no es inmediato. Ese tiene el carácter de progresivo, realmente. Las cuestiones progresivas es porque justamente tú estás trabajando todo el tiempo en función de satisfacer los derechos, hacerlos cumplir con acciones específicas, pero que van caminando una detrás de la otra. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Las inmediatas, el ejemplo del sismo está muy bueno, pero bueno, vamos a ir a ver. El tema es que el Estado, evidentemente, los Estados no tienen todos los recursos para satisfacer todos los derechos todo el tiempo a la vez. Eso está clarísimo. Pero hay cosas que sí puede hacer de manera inmediata. Por eso está esta obligación específica y es importante. Porque el adoptar medidas inmediatas es, los estados siempre te van a decir que no tienen recursos, que no tienen presupuestos, que poco a poco, que ahí van, que lo están haciendo, que mira, que nos tenemos que reunir, que sí, que ya vamos para allá, la burocracia, etcétera, etcétera. Y lo que uno tiene como operador jurídico es que saber que cuando tiene un caso en la mano o cuando está acompañando un grupo social, o incluso esta obligación es muy buena para invocar cuando no hay cambios legislativos importantes, que necesitamos ya ese punto. Por eso yo la hago y la desgloso, la pongo en la guía y la desgloso, porque justamente la adecuación del marco legal, que es la primer gran obligación de adoptar medidas inmediatas, es algo que los estados pueden hacer rápidamente. Cuando no lo hacen es porque tienen sus grillas políticas, sus pactos económicos, están supeditando los derechos humanos a poderes privados, o no el Estado en sí solamente, sino sectores del Estado. ¿Por qué no hay? Estamos hablando que desde el 2012 está el derecho humano, no sé si fue el mismo 11 a finales o el 12, que se reguló en el artículo 4 constitucional el derecho humano al agua. ¿Por qué estamos hablando de que 10 años después no tenemos una ley de derecho humano al agua? Eso es insostenible. Es una violación flagrante, constante de las obligaciones del Estado en función de los derechos humanos. Porque es una cosa que puede hacer. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque está supeditando el tema del agua a los poderes privados. Pero fíjense, no todo el mundo. Este gobierno está intentando por todos los medios aprobar la Ley General de Derecho Humano al Agua, la Ley de Derecho Humano al Agua, y lo están torpedeando todo el tiempo desde las fracciones del PAN, del PRI, etcétera, etcétera. Lo torpedea mucho. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que el agua siga siendo no un derecho humano, porque ahí saben que tienen que satisfacerla toda, que tiene todas estas características, sino que siga siendo un recurso para explotarla, concesionarla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí? ¿Sí están acá? Entonces, Sí, profesora. por ejemplo, profesora. esto lo puedes usar perfectamente, no una demanda, lo puedes también usar en un amicus curia, para un caso o en una fundamentación para hacer una ley. Como el Estado mexicano, en la adecuación del marco legal, que es la primera gran obligación de medidas inmediatas, y es la que siempre la ponemos de primera porque es la clásica, la que tú dices, a ver, ¿qué te obstaculiza si tú tienes como Estado, has suscrito los pactos internacionales, tienes esto en la Constitución? A mí no me importa que tengas grilla en tu país, tienes que cambiar la legislación, ¿entiendes? Y cambiar la legislación no implica un esfuerzo mayor, ni de recursos, porque ahí tienes a los legisladores siempre. Los tienes siempre. Se acaba el periodo y tienes otros, y se acaba el periodo y tienes otros. Eso no, es permanente esto. ¿Sí se entiende? No tienes que, bueno, es que necesito viabilizar en el presupuesto no sé cuántos recursos. No, no. Entonces, este es un ejemplo clásico en materia de obligaciones a los derechos humanos que no se cumplen, que tienen los estados que no las cumplen, la adecuación del marco legal.
En este caso, evidentemente, es no solamente, es todo el proceso legislativo, ¿no? Es desde derogar las normas que no son adecuadas a los derechos humanos y aprobarlas que sí lo son, y aprobarlas en función de esto, ¿está bien? Y en función de los derechos humanos. Vuelvo y repito, Esas son, esta guía está hecha para los DES, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero funciona para todos. Dime, adelante, adelante. son de mínima realización, profesora. Eso es una medida inmediata, claro. Ajá. Porque claro, Sí, a ver, lo que pasa es que aquí menciona, sí, sí, dime. perdón, Dime, Gerardo, adelante. es que aquí menciona esas violaciones estatales, cuando un Estado no logra rápidamente remover los obstáculos para garantizar el ejercicio de un derecho, pero dice sobre todo que cuando no logra intencionalmente satisfacer una norma internacional de mínima realización. Entonces dice que sí, ahí tiene que recurrir a una adecuación del marco legal, tiene que recurrir a la provisión de, bueno, antes de la provisión de recursos, revelamiento de información, vigilancia efectiva y formulación del plan. Y ya para concluir, la provisión de recursos efectivos. O sea, es una mera negligencia del Estado hacia ¿cómo se le puede llamar? Hacia algo que no tiene por qué dificultársele mucho, como es lo que ahorita mencionaba, hacer alguna reforma, ¿no? En la ley. No, al Se cuenta revés, estás diciéndolo todo al revés. Lo que estoy diciendo es que hacer una reforma en la ley no lleva ningún esfuerzo económico, ni ninguna progresividad. Es una medida inmediata. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? Sí, está bien, profesora. No es justamente cuando necesitas recursos para hacer cosas, cuando necesitas dinero, recursos, infraestructura, tecnología, ahí es donde es progresivo el proceso. Pero cuando tú no necesitas recursos enseguida, porque tú tienes funcionando una institucionalidad, por ejemplo, es como decir, es como si, por ejemplo, cuando se aprobó el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, muy bien, el INAI, perfecto, se aprobó. Aprobar una institución no te requiere tanto. Instrumentarla y después hacer las políticas públicas sí te requiere esfuerzo. El INAI se aprobó en el 2000, en el mandato de Fox, 2000-2006. No me acuerdo en qué fecha fue exactamente. Y ha costado unos 10 años que se implementara en todo el país. Eso se entiende, porque lo que hiciste fue justamente abrir oficinas en todas las instituciones públicas y establecer todos los procedimientos, establecer el procedimiento general y abrir todas las oficinas para que se atendiera el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Ahora, la legislación en sí que lleva esto no implica mucho esfuerzo, no implica dinero, implica que lo hagas rápido. Tú puedes hacerlo, ya después implementar esa legislación sí lleva progresividad, pero hacer la legislación no. No la hacen por grillas políticas y porque no quieren implementarlo. Eso es lo que hace. Y por eso es una violación a los derechos humanos y es una falta en las obligaciones del Estado. Y la clásica en la obligación de adoptar medidas inmediatas es la adecuación del marco legal, que no la hacen, no lo hacen. Llevamos 10 años con la reforma de derechos humanos y hay muchísimas leyes que no se han implementado como derechos humanos asociadas a los derechos humanos. Miriam, el ejemplo del agua es el que puse. Pero dime, adelante. Profesora, estas obligaciones que tiene el Estado de cumplimiento inmediato tendría que ver con lo que le demandan los comités internacionales. Mamita, los estados tienen obligaciones. Está previsto en el artículo 1 constitucional. Ahí dice,
proteger, respetar, cumplir, y dice investigar, sancionar, reparar, ¿no? En el artículo 1. Pero también el artículo 1 constitucional te dice que el Estado mexicano se rige por un bloque de constitucionalidad, es decir, por la Constitución y por todos los tratados internacionales que suscribió. Ajá. Ahí voy a tu pregunta, que es positiva. Cuando tú suscribes tratados internacionales, como son los pactos, etcétera, etcétera, suscribes también los comités de interpretación de los pactos. ¿Cuáles son los comités de interpretación de los pactos? El Comité DESC y el Consejo de Derechos Humanos de Civiles y Políticos. Todo lo que ellos emiten es obligación para el Estado mexicano, porque México tiene suscritos los dos pactos. Y ellos, donde emiten esto, hablan de obligaciones, hablan de todo esto, exactamente. Incluso en las observaciones generales. ¿Está bien? ¿A eso te referías o no? Sí, profesora. Sí, tú estás queriendo decir, ¿de dónde sale esa obligación, no? Esa fue tu pregunta, ¿no? No, sí entiendo que es por los convenios o pactos que ha ratificado México a nivel internacional. Sí, sí. Y como usted lo dice, cada convención y cada pacto tiene su comité y esas recomendaciones que le hace el comité pues son obligatorias para el Estado mexicano. No son recomendaciones. Los comités emiten documentos oficiales que se llaman observaciones generales de derechos humanos. Son criterios de interpretación, no son recomendaciones. La recomendación la emite un órgano no jurisdiccional y los consejos y los comités no solucionan conflictos, sino solo emiten criterios de interpretación sobre los derechos humanos. Dicen qué son esos derechos, qué obligaciones se derivan de ellos. Eso es derecho internacional de los derechos humanos, justamente, lo que hemos venido hablando en la clase. Los comités la función de los comités no es solucionar casos. Es justamente su función, su estatus es emitir criterios de interpretación, recepcionar informes, estados de situación de estos derechos en los países, de ese derecho, pero sobre todo emitir criterios de interpretación. ¿Para qué? Para darle herramientas a los estados a nivel jurisdiccional y a nivel jurídico en general, no solo jurisdiccional, de qué implica cada derecho, qué implican sus relaciones, qué implican las obligaciones que se derivan de ellos, etc. ¿Vale? Una recomendación es un acto, es como que tú me digas, es como que si yo te digo, ¿qué cosa es una sentencia? ¿Qué cosa es una sentencia? A ver, compañeros, compañeras, ¿qué es una sentencia? ¿Es un acto jurídico emitido por quién? Oigan. Por la autoridad. Sí, pero ¿por quién? ¿Por qué autoridad? Por un juez, ¿no? Por un juez. Juez. Por una autoridad jurisdiccional. ¿Y las recomendaciones quiénes las emiten? Una autoridad no jurisdiccional. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, Miriam, muy bien. En este sentido, por ejemplo, los comités, específicamente el Comité DESC y el Consejo de Derechos Humanos, no son una autoridad tampoco semijurisdiccional. Es una autoridad más bien de recabar información, de hacer alertas, de decir, bueno, esto es así, los criterios de interpretación son estos. A ver, uno va allí, cuando hay informes de los estados, uno puede ir a los comités, a las sesiones de los comités, porque los estados están allí, y decir cosas, hacer como un tipo de denuncia, ¿no? ¿Sí se entiende? Y puede haber, sobre todo el Comité DESC hace criterios interpretativos. El Consejo de Derechos Humanos sí ha tenido un papel más fuerte, que es sobre los civiles y políticos. Están separados los dos, uno es un consejo y otro es un comité. Y están separados por esa lógica histórica de decir que los derechos sociales van por un lado y los civiles y políticos por otro, que es una lógica de intencionada de los estados de no satisfacer los derechos sociales, ¿no? De decir que primero la vida, las libertades, el voto, no sé qué, la participación y la alimentación y la salud vienen después, la educación viene después.
porque son muy costosos, es imposible. Eso está relatado en mi guía, ¿no? Justamente cuál ha sido el fundamento histórico, teórico, filosófico sobre esto y por qué es una falacia, ¿no? Pero bueno, volviendo a ese tema, tendría que revisar el Consejo de Derechos Humanos ahora que estoy pensándolo bien, Miriam, porque el Consejo de Derechos Humanos sí va la gente y hace denuncias. Sí recuerdo que se han hecho denuncias. Igual que en el Comité DES, pero así como una recomendación, para mí no hacen recomendaciones los comités. Quien hace la recomendación a nivel interamericano es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver. Es la que hace la interamericana y a nivel ONU. El Consejo de Derechos Humanos es el organismo gubernamental y participan ahí 47 estados dentro de la ONU. Y atiende estos temas de derechos humanos. A ver. Promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Debate las cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Y se reúnen en Ginebra. Estoy viendo si tiene la articulación, ¿no? Como tal. Declaraciones y discursos. No, declaraciones y discursos. Son declaraciones, discursos, informes. Eso es lo que se emite. No se emiten... es todo un proceso más de... Y elaborar todos los criterios de interpretación, porque eso es lo que más nos interesa. A mí me interesa mucho entender qué cosa es el derecho a la vida, por ejemplo, que es algo en el cual no hay consenso, pero por ejemplo, qué es la prohibición de discriminación, por ejemplo, qué es la prohibición de desalojo relacionado con la vivienda. Tienes que tener esos elementos, no es lo que tú te inventes, eso se elabora y eso no está en la legislación general, eso no está en la declaración, eso no está en los pactos hablan de manera general de los derechos. ¿Sí se entiende? Un pacto es como si fuera un documento constitutivo, constitucional, muy general. ¿Sí se entiende? A ver, la Comisión de Derechos Humanos, a ver, para que ustedes también lo vean. Con que lo vean, lo pueden ver perfectamente, aquí está. Ven aquí. Ya me metí en una clase que no es mía, ¿no? Evidentemente. El Consejo se creó en el 2006 porque antes se llamaba, antes tenía otro nombre, pero es muy anterior. Por ejemplo, ¿ya lo ven? ¿Ya ven lo que estoy poniendo acá? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Esto si ponen Consejo de Derechos Humanos lo van a ver. También pueden revisar toda la ONU y van a ver todo el organigrama, las funciones, todo. Ya que no se las dan, pues ustedes también hagan su estudio individual. Pues sí, tienes razón, mira, aquí está. Mira lo que dijo Miriam. Considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Pues sí tienes razón, Miriam. Por eso hice un pare, porque dije, yo me acuerdo que el comité yo no lo he visto hacer recomendaciones, pero el Consejo de Derechos Humanos sí, por eso paré. Cuando te estaba diciendo que no, que eran solo criterios interpretativos. Y aquí está el paquete de construcción institucional, debe ser todo su organigrama y qué hace, cómo lo hace. Y está el mecanismo de examen periódico universal. Este mecanismo es importantísimo porque justamente ese mecanismo es el que ahí se va y se hacen las denuncias respectivas. Siempre los estados hacen un informe de cómo están en derechos humanos. El Estado mexicano hace su informe periódico universal y eso se ve en el examen, y siempre las ONGs hacen un informe alternativo y dicen esto no es así aquí, esto no es así aquí, esto no es así aquí, y entonces se emiten las recomendaciones. Mira, aquí tienes un think tank, un comité asesor,
que sí que está generando un nuevo mecanismo de método de denuncias que permite que individuos y organizaciones presenten denuncias sobre violaciones de derechos humanos a la atención del Consejo. El Consejo de Derechos Humanos también continuará trabajando de cerca en los procedimientos especiales de las Naciones Unidas establecidos por la extinción de la Comisión y admitidos por el Consejo. Antes era una comisión, ahora es el Consejo. Pues sí, tienes toda la razón, sí emite recomendaciones. Habría que leer bien todos los elementos, las directrices. Ok. Mire, procedimiento de denuncia, el comité asesor, las funcionalidades, ¿no? Cómo van ellos emitiendo los documentos y la importancia que tienen. Sí es muy relevante. Y acá tenemos, a ver, el comité DESC, porque el comité DESC hasta ahora hacía el examen periódico universal, no hacían, y justamente esa es una de las diferencias estas notables entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a ver si entra. Aquí está. Supervisa la aplicación del pacto por sus estados partes. Aquí es donde están los temas de interpretación y por eso ha generado los criterios interpretativos, pero no tienen la misma estructura, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es increíble que todavía esto siga a nivel internacional. Es increíble. ¿Ven? Es increíble. Porque justamente lo que hacen es ha habido una distinción a nivel internacional de los derechos que hoy decimos son universales, son interdependientes, son integrales, y todavía el sistema ONU tiene diferencias a la hora de distinguir los tipos de derechos. Porque claro, el Consejo de Derechos Humanos se supone que era el Comité de Derechos Humanos y se trabaja los civiles y políticos, y el Comité de DES trabaja los económicos, sociales y culturales. Habría que ver si en esta última estructura del Consejo de Derechos Humanos están trabajando los DESC. Y el tema es que esto lo conozco más porque yo siempre he trabajado DESC, no los civiles y políticos. Y aquí está, ¿no? El comité se creó en el 85, de hecho la Comisión de Derechos Humanos es muy anterior, para llevar a cabo las funciones de seguimiento asignados del ECOSOC, ¿no? Que tiene que ver con la interpretación del pacto, etcétera, etcétera. Y la interpretación implica, no sé si estuvieron atentos y atentas, ¿están por ahí? ¿Sí? Veo solo a Betty y a Lupe. Bueno, espero que sí. Sí, profesor. Sí, profe, aquí estamos. Sí, profesor, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Dios Ok. quiere y la Virgen nos acompañe. Bueno, en esencia, chicos, chicas, compañeros, compañeras, ahí por lo menos tienen, y tiene razón Miriam, el Consejo de Derechos Humanos se hace recomendaciones. Pero vale la aclaración, no obstante, que bueno que lo dijiste, Miriam, y que yo brinqué, porque yo estaba segura que el comité de DES no hacía este tipo de actuación específicamente, porque reciben más bien, le dan más pesos al ámbito esto de materia de derechos humanos, de los civiles y políticos, que claro, en un país como México, por ejemplo, los civiles y políticos, como con estos delitos que tenemos de desaparición forzada y de estas cosas de casos flagrantes de violaciones de derechos humanos en México, y como en Colombia, etcétera, son importantes, pero el DES es muy importante también, porque se te va la vida en ello, se te va la alimentación, la salud, la educación, justamente sobre todo la vida, ¿no? La vivienda, etcétera, y por eso siempre los que hemos trabajado derechos sociales luchamos mucho porque sean equiparables en la práctica. Ya en la teoría se equipararon, ya nadie discute que tienen que sean unos diferentes a otros. Nadie eso lo pone ya. Pero cuando yo llegué a México hace 20 años, pues todo el mundo decía que eran diferentes. Y todo el mundo priorizaba los civiles y políticos. Me refiero a los operadores jurídicos, a la legislación, etcétera, etcétera. Y esto se fue subsanando y se ha ido, no solo teóricamente, sino en la legislación, etcétera, etcétera, subsanando. Volviendo a las obligaciones, como ya les dije,
como les comenté, justamente la adecuación del marco legal es una obligación inmediata, de adopción de medidas inmediatas del Estado que no necesita ninguna progresividad, se puede hacer muy rápido. Claro, yo estoy hablando muy rápido es en el periodo parlamentario, pero se puede hacer, no tienes que esperar 10 años. Llevamos 10 años y tenemos mucha legislación no adecuada. Se llama que no adecuaron el marco legal, adecuación es el término, ¿no? Entonces, el otro tema el segundo punto es revelar información, vigilar efectivamente y formular planes, ¿para qué? Para que se realicen los derechos. Eso también es inmediato. Tú puedes justamente, ¿qué quiere decir esto? Tener la información requerida de cuál es la situación que tú tienes en un país en materia de todos los derechos, ¿no? De cómo realmente se están ejecutando esos derechos. Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Las instituciones en México son desde el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística General de Información, ¿es así? No me acuerdo ahora bien cómo es su... Del INEGI, pero también el Coneval, que mide la pobreza, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Coneval, que es son instituciones que se han creado porque justamente tienen mucho que ver que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y mide más bien la pobreza, evalúa los programas, las políticas públicas, etc. Y justamente lo que te están diciendo es que tú generes esas instituciones, que tú generes la legislación y generes esas instituciones lo más rápido posible para que ellos completamente te estén tributando información de lo que está pasando en el país. Igual, por ejemplo, en materia penal, en materia de violaciones de derechos humanos que tienen que ver con delitos, etcétera, etcétera, pues tú tienes todo el sistema de ministerios públicos, ahí tú tienes que tener la información como Estado, y el Estado tiene que tener la facilidad de decir, a ver, dame toda la información del país. Por ejemplo, acá hay un gabinete de seguridad diario y semanal, todos los lunes en la mañana se reúnen y dicen, bueno, ¿qué cantidad de delitos hubo en el país? ¿Qué tipo de delitos se denunciaron? ¿Cómo se está comportando el feminicidio? Por ejemplo, el feminicidio sigue aumentando, ¿no? Sigue aumentando. Esa información tú la tienes, no tienes que esperar a 10 años para tenerla, la tienes. Tienes todas las instituciones ya creadas. Y si no tienes las instituciones creadas, bueno, ahí hay un acto de progresividad porque tienes que crear la institución, pero si ya las tienes la información, eso implica revelar información, reunir información. Y en función de esa información tú haces planes de acción. Para eso tú le pagas a los burócratas, planes de acción de políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tampoco requiere muchísimo tiempo. Lo puedes hacer en 1 año, en 2 años, ir acumulando información, planes de acción, información, planes de acción para ejecutar políticas públicas y poder cambiar las situaciones de los derechos, ¿no? ¿Sí se entiende? Y ven que son medidas inmediatas. Inmediatas no es de lunes para martes, inmediata es que en 1 año, 2 años tú puedes estar haciendo estas acciones siempre y las puedes tener hechas siempre en ejecución. Y la idea es que tú tengas todo esto y que tú puedas estar evaluando constantemente, por eso es Coneval, por eso está el INEGI que recaba información, Coneval que evalúa la pobreza, que tiene que ver con los CESC, y las mismas, todas las instituciones, las comisiones de derechos humanos, todos tienen estadísticas, información que necesitas para elaborar programas de políticas públicas. Por eso todo el Estado mexicano, como un Estado administrativo que tiene mucha institucionalidad y que tiene mucha institucionalidad compleja, interesante, en función de los derechos humanos, está el INE, está el INAI, por ejemplo. El INAI, ¿ustedes creen que no saben cuántas ¿cómo se llama? Solicitudes de acceso a la información hay? ¿Cuántos tienen que ver con temas de protección de datos personales? Eso está ahí. Entonces, realmente lo que te están pidiendo es que el Estado mueva toda su institucionalidad, y eso es garantismo, chicos, compañeros y compañeras. Su institucionalidad todo el tiempo esté proyectando en función, por ejemplo, la CONAPRED, COPRED, sabemos más o menos cómo se maneja la discriminación, estén proyectando en sus instituciones información para ir ejerciendo planes y ir acotando las violaciones de derechos humanos. No es solamente un tema de que yo voy a quejarme a la Comisión de Derechos Humanos o voy a quejarme a CONAPRED, una queja y llevan recomendación, o hago una demanda de amparo.
Eso es una parte de las garantías, pero una parte fundamental también es que tú seas preventivo, que tú realmente estés buscando la información y ejerciendo política y haciendo planes. El plan que se habla acá tiene que ver después con programas de políticas públicas. ¿Está bien? Eso se puede hacer y se puede hacer muy bien. Los estados tienen información, tienen el poder para tenerlas y se puede hacer rápido. Y la otra es provisión de recursos efectivos. Invocar la exigibilidad de los derechos en caso de incumplimiento. Bueno, el Estado, no puede ser que tú quites el amparo, ahí tienes el amparo está ahí, ya tienes la garantía, pero no te puedes demorar, una vez que la instituiste no la puedes quitar nunca, porque sería regresivo, y entonces tratar de que sea lo más efectiva posible, y también proveer medios de reparación, recursos y mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos. Y los recursos deben ser idóneos. No solo, ¿qué quiere decir esto? Que no solo sea para personas individuales, sino también para personas colectivas. Eso es una anotación que yo hago ahí, que la hago con toda intención porque como esto era para servidores públicos también, este documento, lo digo y de hecho alego la cita de constituciones de Colombia, Bolivia y Ecuador, donde ya estaban los recursos colectivos. Este documento es del 2000, no recuerdo ahora, pero no estaban aprobadas las acciones colectivas todavía. Por eso quería enfatizar para que los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos vieran que podían hacer un ejercicio colectivo de los derechos. Por eso está puesto. Es con toda intencionalidad de parte mía. Ya eso está muy claro ahora, mucho más claro. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? A lo que hemos visto hasta ahora. Oigan, ¿pueden hablar? Sí, profesora. Sí, profesora, está bien. Sí, No manchen. todo bien. Profesora. César pregunta que en materia penal, pues los MP, César, y la fiscalía, tienes ahí todo, las fiscalías tienen que tener por todas sus secciones, toda la información. La tienen que tributar, tiene que generar información desde abajo hasta arriba. ¿Sí me entiendes? Una de las cosas que se hace en derecho, en todas las instituciones burocráticas, es generar información. Y más una institución que lleva procesos. Todos los tribunales, todo. De abajo hacia arriba, tú tienes que hacer informes, siempre, y estar generando información. Tú no solo resuelves casos, tú tienes que saber cuántos casos tuviste, de qué materia, de qué tipo, qué vía le diste, y toda esa información tienes que tributarla hacia arriba. Eso es, a ver cómo decir, es como clave en derecho administrativo. No, y todo esto es administración pública, no me refiero a derecho administrativo, no solo fiscal, ni mucho menos, administración pública en general. Y todo el tema de las fiscalías es parte de la administración pública. Igual todos los tribunales, que aunque sea poder judicial, pero bueno, pues el poder judicial es un ente público, tienes que generar información desde abajo hacia arriba, todo el tiempo. Y yo me imagino que ahora eso está muy perfeccionado en materia digital, que tú diario llenas la información, o por lo menos semanal, y eso va nutriendo todo un sistema. Y es muy importante eso, porque ahí es donde tú haces las políticas públicas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Que no solo resuelves casos, pues, también hacemos burocracia. Por ejemplo, hasta la universidad. La universidad sabe cuántos estudiantes se inscriben, cuántos certifican, pero toda esa información la tienen que generar todas las direcciones. La dirección de registro escolar, las coordinaciones, la de certificación, la dirección de registro escolar, la coordinación de certificación, cuánto se titula, cuál es el promedio, por ejemplo, de créditos, todo eso se sabe, todo eso se sabe. Y toda esa información la tienen que tener mira la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como un pequeño país chiquitito. Entonces, nosotros tenemos que tener toda esa información, no nosotros los profesores solamente, nosotros como profesores la podemos solicitar para hacer algún trabajo, no solo académico, sino trabajos de fundamentación de cosas, de necesidades que pueden tener una licenciatura, ¿no? Entonces tú, cuando haces todo ese proceso, ¿a quién le pides la información? No se la pides a rectoría,
se la pides, hay una coordinación de colegio que genera información, hay coordinaciones de otras áreas, por ejemplo, qué cantidad de becas se dan, todo eso se tiene que saber. Eso no puede estar perdido en la nada. Todos los espacios administrativos tienen que generar información y proveerla, porque además es información pública. Esa es la otra. Proveerla, si uno la pide, sea un ciudadano, ¿no? O un miembro de la comunidad, y tenerla lista para generar otros cambios en la institución, porque la institución las instituciones siempre tienen que generarse cambios para que funcionen mejor, etc. Y en materia de satisfacción de derechos humanos, esto es fundamental en función de todo tipo de información para satisfacer los derechos. Bueno, vamos rápidamente a los niveles esenciales de los derechos. La obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos. A ver, ¿quién me dice qué cosa es? Adelante. Vamos, ¿qué cosas son los niveles esenciales de los derechos? ¿Quieres que les pregunte directamente? Para que pasen un poquito de vergüenza así de pronto. ¿Sí? Les pregunto directamente. Vamos, que ya son bastante mayores de edad ustedes, ¿eh? Vamos, adelante, Lina. Sí, es la de garantizar los niveles esenciales de los derechos. Está relacionada con la mínima satisfacción de los mismos. Es decir, las personas o grupos debemos tener acceso a los alimentos esenciales, a la atención primaria de salud, al cobijo esencial en cuanto a abrigo y vivienda y la enseñanza básica. Sí, los ejemplos están puestos en función de los DESC, pero implica que tú tengas acceso a lo básico para vivir. Sí, es un derecho, esto también es un principio de derecho que yo le llamo un derecho, es una obligación, pero a la vez se convirtió en un derecho. Ahorita lo vamos a ver. ¿En qué derecho se convirtió esto? A ver, ahí está. Que se le llama así. La jurisprudencia mexicana, aunque realmente se trabajó mucho en Alemania, se trabajó en Colombia y después México ya lo acató. México lo está usando hace más de 10 años en la jurisprudencia de la Suprema Corte. No se ha establecido y se trata como una obligación del Estado dentro de esta denominación que se llama garantizar niveles esenciales de los derechos, pero eso se convirtió a la vez en un derecho humano. Y hay planteamientos, investigaciones ya que digan, vamos a ponerlo como derecho humano. A ver, ¿en qué derecho humano se convirtió esto? Se dan cuenta que una obligación es del Estado y la otra es un derecho humano. A ver, ¿cuál es el derecho? Profesora, ¿no es al que menciona que es al derecho mínimo vital? Exacto, el derecho al mínimo vital. Acuérdense que los órdenes jurídicos tienen una correlación lógica todo el tiempo, ¿no? Si hay un derecho, hay un deber, por tanto, las obligaciones todas también están vinculadas a los derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que justo esta obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos, esenciales quiere decir lo básico, lo básico. Se ha derivado en la jurisprudencia, en la doctrina, en esta cosa del derecho al mínimo vital. De hecho, ahora mismo estoy dando unas clases de posgrado y una compañera que va a hacer una tesis sobre que quiere constitucionalizar el derecho al mínimo vital, que justamente, por ejemplo, en Europa se discute mucho como el derecho a la renta básica. ¿Qué cosa es una renta básica? Pues justamente que tengas una pensión o una beca. Pero aquí en México se está, por ejemplo, institucionalizando esto y se ha institucionalizado y se puso en la Constitución para determinados grupos, mayores de 65, estudiantes, estudiantes, porque no solamente son menores de edad, no sé cómo está categorizado lo de los estudiantes, no me acuerdo, no lo he visto, no lo he estudiado, pero sí los mayores de 65 como un grupo vulnerable, y esas pensiones, esas becas, es como una renta básica, es muy parecido, claro. En Europa se habla de una renta básica universal, es decir, que todo el mundo tenga esa renta básica, debido a la desigualdad del capitalismo. El tema es que el capitalismo es desigual. Hay muchos grupos vulnerables, pero también se está exigiendo a los estados que tengan, que pongan esto en el centro, porque hay gente que también hoy puede tener un buen trabajo y mañana no tenerlo. Hoy puede tener
una cierta estabilidad, porque tiene una empresa y la empresa quebró porque vino la pandemia y se acabó, y no tienes, y de pronto tienes que, no solo despides a tus trabajadores, etcétera, etcétera, sino también tu familia, tu solvencia. O por ejemplo, tan sencillo como esto, hay países, en caso de Europa no es así porque la salud es universal y gratuita, pero en el caso de Estados Unidos, tú no tienes salud gratuita y universal. Si te enfermas de una enfermedad crónica grave como un cáncer, pues si no tienes seguro, pues tienes que pagar una millonada. Entonces te puedes quedar sin nada, aunque tuvieras ingresos, aunque tuvieras ahorros. Bueno, todo eso son situaciones que se discuten con el tema de la renta básica, como que no es solamente un tema de grupos vulnerables. Ahora, América Latina tiene un problema gravísimo, que es, vivimos en un capitalismo periférico, somos países que tenemos... México no es el país más pobre, al revés, es uno de los países más ricos dentro de ese capitalismo periférico, pero realmente no es que haya recursos para darle renta básica a todo el mundo, y además hay una desigualdad atroz, ¿no? Hay un grupo que tiene mucho y que tiene incluso una solvencia que pues, yo no digo que renta básica no, universal no, yo no estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo en que sí fuera dirigida a grupos específicos. Y a eso se refiere el derecho al mínimo vital. Todo eso está relacionado. Claro, si tú universalizas un derecho al mínimo vital, le tienes que dar a todos una renta básica, ¿sí? Que es esto de cubrir los bienes esenciales para la vida. Y claro, tú dirás, pero los bienes esenciales para la vida también es la participación política. Tú puedes, perdón, pero necesitas tomar agua, tener tu salud cubierta, tener vivienda adecuada y una enseñanza básica para poder después, incluso enseñanza básica, dígase como trabajos, oficios y cosas así para poder tener un trabajo adecuado. Incluso un trabajo adecuado también. Las demás pueden quedar un poquito fuera y por eso se habla mucho de renta básica, que al final es dinero, es que te den una cantidad de dinero. No sé, 200 euros al mes, 300 euros al mes. Profesora, Dígame. y por decir aquí, donde dice, supone, esto debe de ser paulatino, gradualmente. Yo me imagino así como si fuera con lo de los enfermos de cáncer, ¿no? Los niños de cáncer. Hay medicamentos que se les tiene que ir gradual, o sea, se les tiene que otorgar gradualmente, y el fin de esto, cuando ya lo toman como pero derecho, ¿en dónde estás? Estamos en la obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos y estamos en el derecho al mínimo vital. No hay, ¿dónde está lo de la gradualidad? ya me fui hacia el bajo. Pues Ajá. no estamos en la gradualidad, no estamos en progresividad. Sí. Es que me quedé con este. A ver, yo entiendo que estamos digital, ustedes atienden en la tercera parte de lo que se habla, pero el tema es que vayan con la lectura, la pueden tener abierta, y el tema es que entiendan bien todo esto para que puedan usarlo. El mínimo vital es muy bueno, muy importante, muy interesante, muy relevante, y nadie, no sé, yo me imagino que un par de ustedes supiera que esto existía, pero ¿sabían que existía el mínimo vital, el derecho al mínimo vital? Y que lo podían argumentar. Me imagino que a lo mejor los que han trabajado derechos humanos. ¿Sí? No sabría. Si alguien lo sabía, que bueno, ojalá, pero es que fue importantísimo porque lo puedes alegar como derecho mínimo vital, puedes decir que la obligación que se incumple es esta del Estado, que es la obligación esencial de garantizar los niveles esenciales de los derechos, y está muy vinculado evidentemente a los DESC, a esta cuestión básica de que las personas tengan lo básico. Hoy podríamos decir, que es lo que estoy diciendo, que en el artículo 4 constitucional, con los programas sociales, que son universales para determinados grupos, una cosa es que no se estén ejecutando y que estén mal y eso, pero debían ser universales para determinados grupos, es un estilo de derecho al mínimo vital en esas personas. Aunque esto se traduce en dinero, que es lo que al final, por cómo se mueve el mundo hoy, trabajo, salario, dinero, etcétera, etcétera, para que tú adquirir los bienes básicos, y los niveles que México está proveyendo hoy son muy bajos. 2,000 pesos no alcanzan para pagar renta, alimentación básica y transporte. Es alimentación, transporte, renta, vivienda, eso, ¿no? Y algún medicamento si te enfermas.
porque se supone que salud ya es universal y gratuita, se supone. Entonces, se los digo para que lo vean por dónde va, ¿no? Va por ahí. Entonces, es muy relevante, está en la jurisprudencia mexicana, y voy a intentar ver si podemos acceder a algún caso que tenga esto como centro. Porque en muchos casos, nosotros mismos, yo he trabajado mucho derecho humano al agua, y el caso que planteamos, lo pusimos inicialmente como mínimo vital. Pero eso fue en el 2009, imagínense. Entonces, pero no me interesa tanto ese como, no sé, quizás lo veamos, no sé, vamos a ver. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No. Bueno, No, entonces, profesora. ¿qué nos queda? Nos queda progresividad y no regresividad. Tiene elementos técnicos importantes. Les voy a pedir que lean y que ustedes vengan con estos elementos para que aquí, son elementos muy técnicos, son ustedes lo que quiero que lo aporten y que lo entiendan, y que vengan incluso pensando casos y cosas, ¿no? Y ya vamos en la progresividad y no regresividad cerrando este punto, y les voy a subir ahorita el PowerPoint de discriminación para que veamos estos dos puntos en la próxima clase, para que se entienda también mejor la obligación de prohibición de no discriminación. Y ya vamos cerrando este punto de obligaciones. Una vez que terminemos obligaciones, que sería entonces el lunes, vamos a pasar al desempaque de los derechos. Que hoy un poquito hablamos de eso, son esos contenidos esenciales que hablamos. Cómo desempacar los derechos, pero cuando los desempacas no solo ese contenido, también las obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, y de ahí ya vamos cerrando estos temas. Me imagino que queden otros. Díganme ustedes si también tienen dudas, intereses, para entonces pasar a casos y ver esto en la realidad. ¿Vale? ¿Listo? Sí, profesora. Bueno, Está Sí, bien. gracias, profesora. bueno, pasen lista y nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Ojalá todos... Profesora, ¿me regala un minuto? Gracias, Sí, hasta luego, claro, profesora. claro. Aquí me estoy. Gracias, Bueno, profesora. Soy David. bye.